protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La imposición de una tasa de control aduanero está causando turbulencias en el comercio exterior, que estaba experimentando una reactivación importante después de que en junio se suprimieron las sobretasas arancelarias y 2 puntos adicionales de IVA. Sobre la reactivación del comercio exterior y la tasa, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, señaló lo siguiente. Veamos. Bueno, yo he tenido reuniones con algunos países, regiones con quien tenemos acuerdos comerciales, como países de la CAN, como con la Unión Europea, como con los de SGP, con el embajador de los Estados Unidos, y definitivamente el tema de los 10 centavos de la tasa del SENAE definitivamente ha causado malestar. Mientras el SENAE pueda justificar que dicha tasa es para un combate puntual de la subvaluación del contrabando, no tendremos ningún inconveniente. Habrá que justificar en su debido momento. El Ecuador se está reactivando económicamente, hay muy buen comercio actualmente, hay buenas exportaciones, hay buenas importaciones también. En la medida que el sector productivo se siga reactivando, van a haber más importaciones, obviamente, porque Ecuador es un importador de materias primas y bienes de capital, que son base para la producción. El 62% de las importaciones del mes de enero del 2018 que se realizaron fueron materias primas y bienes de capital. Patricio Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. Hay acciones legales en contra de la tasa a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son esas acciones? Mire, bien lo ha dicho el ministro Campana, en este momento el Ecuador es un importador de materias primas, de bienes de capital y de derivados petroleros. En eso consisten el 77% de las importaciones. Existen medidas, mire, presentamos en un inicio una medida cautelar, la cual no fue tomada en cuenta. El 27 de diciembre la Cámara de Comercio de Quito solicitó al director de aduanas que se nos dé un informe técnico, económico y financiero para comprobar cómo iba a funcionar la tasa y en qué se basaban. En enero le pedimos al Ministerio de Finanzas, a su vez, el informe técnico del director de aduanas. Al no tener respuesta alguna, igual el 2 de febrero lo que hicimos fue presentar una demanda a la Corte Constitucional para derogar esta medida. En este momento se ha hecho caso omiso a nuestros reclamos y se ha implementado esta tasa de mala manera. ¿Qué es lo que sucede? Mire, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, si usted va a emitir una tasa, usted tiene que dar una contraprestación por el servicio. Hasta ahora no entendemos qué se va a hacer con los 120 millones de dólares de recaudación. Que al principio, mire, yo le voy a decir una cosa, esta tasa fue mal comunicada, fue mal construida y fue mal ejecutada, porque en un principio lo que pretendían hacer es recaudar alrededor de 600 millones de dólares, después con los reclamos, con los problemas que tuvieron en el sistema, bajaron el nivel de recaudación que pretendían obtener. Claramente es una tasa ilegal, es una tasa recaudatoria. Y no solo lo decimos el sector productivo, sino que el Ministerio de Comercio Exterior en el Perú también ha presentado una queja ante la CAN porque esta tasa viola el Acuerdo de Cartagena. Entonces, finalmente ya existen precedentes. A Colombia no le permitieron como CAN emitir una tasa y nosotros consideramos que en este caso se debería proceder de la misma manera. Es decir, que en la práctica esta tasa sería realmente un impuesto emitido sin ley. Definitivamente, y cuando se hace una propuesta para incrementar un impuesto o se tiene que enviar un proyecto de ley, por lo tanto esta tasa es ilegal, ya que este impuesto no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. El incremento de las importaciones genera 2 flujos: el aumento de ingresos al gobierno por aranceles, IVA e impuestos a la salida de divisas, y la salida de dólares para invertir en importación de bienes de capital y materias primas. ¿Cuál es el balance de estos 2 flujos para la economía nacional? Mire, si usted quiere ser más competitivo, usted tiene que tener acceso a tecnología de punta. Uno no puede negar que la mejor maquinaria para producir
por darle un ejemplo, existe en Europa, se produce en Europa. Cierta materia prima se debe importar con ciertas ventajas porque se transforma producto y a su vez se comercializa o se exporta. No se le puede quitar a un país la competitividad por tasas aduaneras, por aranceles. Y en general esto no va a fortalecer al sector productivo. Mire, se argumenta mucho que existe en el Ecuador un problema de balanza comercial. Ayer estuve viendo unas cifras publicadas por Fausto Ortiz y el Ecuador en los últimos 10 años está con la balanza comercial petrolera más baja de los últimos años. Además, Alfredo, mire, ¿cuál es el problema? También existe el argumento de la balanza de pagos. Finalmente, el importador, ¿cómo compra? ¿Con qué dinero compra? Compra con el dinero que genera su operación, compra con el dinero que le preste el banco por sus garantías, por su historial de crédito, y compra por medio de un crédito directo que se lo puede dar su proveedor. O sea que no es el Banco Central el que le da la plata como era antes cuando no había el dólar. Mire, el sector privado trabaja con el sector financiero privado. El sector privado trabaja con su proveedor, trabaja con su dinero. Quien sí saca un exceso de dinero del país es el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que pagar solo en servicio anual, por darle un ejemplo, que es la deuda, el interés y el capital que tiene que sacar hacia afuera de 9.000 millones de dólares. Piensan en argumentos como frenar las importaciones de los celulares, de los vehículos, más trabas, más impuestos, mientras lo que deben hacer es frenar el gasto público. Si es que frenan el gasto público, las importaciones se ajustan solas. En lugar de pensar en incrementar el costo de herramientas de trabajo como un celular, como un vehículo al ciudadano, deben pensar en gastar menos celulares para el sector público, menos vehículos para el sector público. Es decir, que estas importaciones son una inversión. Esta inversión en importación de materias primas y bienes de capital, que no son dólares que se van, que se pierden, ¿perjudica a la dolarización? Para nada, mire, existe un factor además multiplicador en la economía. Cuando le doy un ejemplo, un concesionario de vehículos importa, ¿qué es lo que sucede? El vehículo se vende en el Ecuador y esto genera fuentes de trabajo, da ingresos a una compañía. Esta compañía, ¿qué es lo que hace? Esta compañía paga sueldos. ¿Y qué es lo que sucede con estos sueldos? Estos sueldos se consumen en la economía ecuatoriana. Bueno, ese también es el caso del otro 20% de bienes de consumo, que 10% son duraderos y 10% son no duraderos. Pero los duraderos, por ejemplo, como los celulares, como las motos, como los vehículos, no encarecen el nivel de vida de los ecuatorianos en dolarización. O sea, en comparación en el Ecuador, los costos de automotores, de motos, de computadoras, de celulares, ¿qué relación tienen con el costo que tienen en otros países? Mire, el costo por darle un ejemplo, de los vehículos es el doble, inclusive que en países vecinos como el Perú. Usted no puede encarecer un celular porque también es una herramienta de trabajo. Entonces, un país tiene que exportar lo que puede exportar y necesariamente tiene que importar y a precios bajos lo que puede importar, lo que tiene que importar. Un país no puede producir desde tornillos, celulares, aviones y a su vez cacao, banano, por darle un ejemplo. Se debe definir una estrategia de desarrollo productivo. El país tiene que tener un objetivo de exportación de la industria agroalimentaria, de productos agrícolas, y debe darse la facilidad a los importadores de que se importe de una manera competitiva lo que no se puede producir en el país, señor. Y se deben desarrollar por ejemplo, políticas de Estado. Mire, países como Chile, puede llegar un gobierno socialista, puede llegar un gobierno más pragmático, pero se mantiene la línea de la política de Estado. Se cumple con la ley, se cumple con marco regulatorio. Además, eso es importante porque se está anunciando un proyecto de ley con incentivos tributarios para estimular nuevas inversiones. Pero una política tributaria sin dedicatorias y sobresaltos no es un mejor estímulo que vale para todos y no para ciertos operadores comerciales. Mire, en este momento hay que tratar de estimular las exportaciones y la inversión para atraer divisas. Estamos en un problema que yo creo que va más allá de la práctica, ideológico, por decir. Nosotros lo que esperamos es que el presidente tenga el mismo pragmatismo para el manejo de la economía como lo ha tenido en el sentido político. Es decir, en este momento está entre
seguramente aprobar una ley de inversiones que seguramente traerá beneficios puntuales para la inversión, para las exportaciones, para traer divisas. Y por otro lado, seguramente tendrá que escuchar a un equipo económico que está pensando en más impuestos, seguramente en más aranceles, en más trabas. Porque no tiene ninguna experiencia en ser empresario. Eso es muy simple. No tiene experiencia en el manejo de un negocio. Y el Ecuador es un país complicado, es un país adverso para hacer negocios. Mire lo que está sucediendo con las importaciones. Bueno, Patricio, se nos acabó el tiempo. Patricio Blanco, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7:16. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar estará Jimena Peña, asambleísta coordinadora del bloque de Alianza País. La comisión ocasional encargada de la inmediata aplicación de la consulta popular y el proyecto de ley que establece el filtro del Consejo Nacional Electoral a los candidatos a consejeros nacionales de participación ciudadana. Lo analizamos al volver. No se vayan.